Estamos en la clase 20, cómo estudiar la Biblia. Gracias a Dios por todos ustedes, por su interés de estudiar justamente la palabra de Dios. Eso es lo que aprendemos en estas clases. Damos la bienvenida también a la hermana Zoila. Y sí, queríamos también que ella pudiera venir igualmente. Vamos a orar un ratito. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra, la que es un libro infinito, que nunca deja de tener validez y actualidad. Aún, Señor, en la eternidad seguiremos alimentándonos por ella, por tu santa palabra. Danosla, pues, abundantemente, poderosamente. Danos entendimiento de ella, Señor Padre Santo, por medio de tu Espíritu. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como son 15 reglas, siempre hacemos un repaso, ¿no? Siempre hacemos un pequeño repaso. 1, contexto. 2, ¿a quién? Este es muy... 2, ¿a quién? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia? 3, ¿en qué época? ¿En cuál época está hablando Dios? 4, aplicaciones. Histórica, doctrinal y personal, ¿no? 5, cada palabra. Y ahora estamos viendo, habíamos visto, el número 6 es la creación. Pero este número 6 de la creación es tan amplio que lo veremos en una sección aparte. Cuando terminemos las 15, el del número 6 es tan amplio que lo tocaremos aparte, el 6. Y el 7, nos hemos quedado ahí en el 7, ¿no? ¿Cómo podemos la regla número 7 sintetizarla? Creo que es comparar. Comparar. Número 7. Están mal estos plumones. Número 7, comparar. La regla número 7 en donde estamos ahorita. Nos dice, ¿qué dice la regla 7? A ver, ubíquenle esto en la Biblia. ¿Es o no es? ¿Qué quiere decir interpretación privada? ¿Qué significa? Claro, privada es la de cada uno, su propia idea, ¿no? Privada. Tú tienes tu interpretación, él tiene su interpretación, yo tengo mi interpretación. Eso sería interpretación privada, la de cada uno. Eso sí. ¿Cuál es la única interpretación verdadera? No, sí, la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Usó, por supuesto, hombres, ¿no? El Espíritu Santo, pero Él es el autor. Entonces, nunca puede haber más de una interpretación correcta. No puede haber. Y por eso siempre menciono, ¿no? Es un error cuando uno lee a veces libros cristianos y dicen, sobre este punto tenemos 3 posibles interpretaciones. Es como que le dejan al lector, y le doy a usted las 3 interpretaciones, usted es el lector de este libro. Estas son las 3. Escoja la que más le parezca bien, la que más le guste. Nunca podemos hacer eso, porque si el autor del libro no sabe cuál es la verdadera, menos yo, peor yo. Entonces, nunca podemos decir, les pongo 3 interpretaciones posibles.
Es como cuando criamos a nuestros niños. Yo nunca le puedo decir a mi hijito, mira hijito, aquí tienes lo bueno y aquí tienes lo malo. Escoge tú mismo. ¿Cuál quieres escoger, lo bueno o lo malo? No, Señor, jamás. Yo le voy a decir a mi niño, este es el camino que tú tienes que seguir. No hay otro. Ahora, tú puedes salirte del camino, pero esta va a ser la consecuencia. Entonces, igual es en cuanto a interpretar la Biblia. Siempre hay una interpretación correcta. No hay la de usted, la tuya, la mía. Eso se llama interpretación privada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única interpretación correcta? La única verdadera. La del Espíritu Santo es la única interpretación verdadera de cualquier pasaje bíblico. ¿Cómo encontramos en la Biblia la interpretación del Espíritu Santo? Ahí está, comparando, ¿no? Regla número 7, comparando la Escritura con la Escritura. Y también hay otro principio que está en 1 Corintios, creo que es 1 o 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, 1 Corintios. No, perdón, es el capítulo 2. Disculpen. Ahí, vamos a leer, ¿ya? 1 Corintios, capítulo 2. A ver. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo entre vosotros con flaqueza y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre los que son perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que vienen a nada, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificaran al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está, en el versículo 13, lo cual, la sabiduría de Dios, hablamos, ¿de qué manera? No con sabiduría humana, ¿no? Hay un contraste, hay una oposición entre la sabiduría humana. Y por eso nos dice el versículo 14,
versículo 13, perdón, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, porque Él escribió la Biblia. Así como el Espíritu Santo escribió la Biblia, Él también nos enseña cómo interpretar la Biblia, con las que enseña el Espíritu Santo. Y termina con estas palabras, miren, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para comprender, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Hay una diferencia entre esos dos, porque comparar la Escritura con la Escritura es pues buscar el significado que no entendemos en otros pasajes bíblicos. Y ahí, escudriñando, comparando la Biblia con la misma Biblia, lo encontramos. Pero acomodando lo espiritual a lo espiritual es algo más profundo. Más profundo es eso. Y vamos a poner un ejemplo que ya hemos visto en realidad, está en el libro de Cantares. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Libro de Cantares. En el capítulo 6. Entonces, aquí podremos ver en el versículo 8, 9 y 10. Bueno, en realidad ya lo hemos estudiado, pero les hago recordar para que comprendamos cuál es la forma de interpretar, de entender la Biblia. Con esos dos principios, comparando la Escritura con la Escritura, y también 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo cual la gente incrédula nunca va a poder hacerlo, porque no tienen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, como dice Corintios que hemos leído ahorita, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un ejemplo, Cantares 6, del 8 al 10. La primera aplicación de Cantares, aplicación histórica, literal e histórica. ¿A quién se aplica el libro de Cantares? Al matrimonio, ¿no? Esa es la primera aplicación, literal y también histórica, el matrimonio. Cantares es el libro del matrimonio, no hay duda de eso. Pero la segunda aplicación es doctrinal. ¿Y a quiénes se refiere la aplicación doctrinal de Cantares? Cristo con su esposa, la iglesia. Ahí está, ¿no? La tercera aplicación ya es a mi vida personal. Entonces veamos capítulo 6, versículo 8. Allí está hablando, porque el capítulo 6 es un diálogo entre el Señor Jesús y su esposa, la iglesia. En el versículo 6 es el Señor Jesús el que está hablando. El esposo está hablando, versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Vamos a aplicar ambos principios, comparando la Escritura con la Escritura, y también Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ve? Cada parte de la interpretación de la Biblia entra en su lugar, porque estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es el significado? Es enorme el significado de estos dos versículos. Está diciendo el Señor, hablando de su iglesia, ¿no? Comparando a su iglesia, pero está hablando del reino eterno de Dios. Recordemos, la iglesia será unida a Cristo eternamente.
Aún no se ha producido esa unión, muy pronto se producirá y será eterna, Cristo el esposo y su iglesia la esposa. En esa perspectiva de la eternidad, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, o sea, innumerables, ¿no? Sin número las doncellas. Mas una es la paloma mía. Ahí está la iglesia. ¿Cómo se le llama la paloma? ¿Por qué le llama el Señor Jesús a su iglesia la paloma mía? Comparando la escritura con la escritura. ¿Qué es la paloma en la Biblia? El Espíritu Santo. Son muchas las mujeres, dice el Señor, pero una sola es la paloma mía. Una sola es aquella, mi iglesia, en la cual mora el Espíritu Santo. Una sola. Y miren la manera como el Espíritu Santo nos enseña a interpretar estos versículos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como piezas que casan, que concuerdan, comparando la escritura con la escritura. Porque cuando habla de las mujeres, ¿no? Las reinas, las concubinas, las doncellas. Está hablando de los santos de Dios del tiempo pasado y del tiempo futuro, entre las cuales, entre millones de personas que son integrantes del pueblo de Dios, los creyentes del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio y los santos que vendrán en la eternidad. A ellos está refiriéndose diciendo, las reinas, las concubinas, las doncellas no tienen número, pero una es entre todos, entre todas, la paloma mía, la iglesia. ¿Saben? Por eso justamente, ¿no? Otra vez, comparando la escritura con la escritura. Los santos del Antiguo Testamento fueron objeto de la obra de Dios por el Espíritu Santo, pero de manera temporal. Por ejemplo, dice la Biblia, vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl, y Saúl adquirió valentía por el Espíritu Santo. Pero más adelante dice allí, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es decir, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en él, pero en la iglesia sí. No es que un tiempito se quedó en mí el Espíritu Santo y después se apartó, eso no sucede. En este tiempo de los creyentes de la iglesia, el Espíritu Santo mora en el creyente eternamente, el Espíritu Santo, eternamente. No por un tiempito, pero en el Antiguo Testamento así era. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, el Espíritu de Jehová vino sobre tal persona. Y a veces dice, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Es decir, en los creyentes del Antiguo Testamento, que fueron salvos, que tienen vida eterna, igual que nosotros, el Espíritu Santo obraba de manera diferente. No vivía en ellos, no moraba en ellos. Tampoco el Espíritu Santo morará en los creyentes de la tribulación. ¿Serán salvos? Sí. ¿Recibirán vida eterna? Sí. Pero no tendrán el Espíritu Santo como morada en ellos. Ahí está la diferencia. Los santos de la tribulación, los santos del milenio y los santos de la eternidad que aún vendrán. Todos ellos, los creyentes del tiempo pasado y del tiempo futuro, ¿cómo son llamados? Las reinas, porque la analogía es de una esposa, ¿no? Y alguien que escoge una esposa en medio de innumerables mujeres, esa es la idea aquí. El esposo ha escogido a su esposa habiendo miles y miles de mujeres, a las cuales el esposo de Cristo le llama las reinas, las concubinas, las doncellas. Son innumerables, dice, mas una es la paloma mía. Una sola es
la paloma mía. ¿Quién? La iglesia. La única en la cual la paloma está, el Espíritu Santo. Una es la paloma mía. Luego sigue diciendo, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Y aquí está un cuadro de la eternidad que vendrá. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Ahora esto es el futuro, cuando ya se haya producido el casamiento de Cristo con su iglesia. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué más? Las reinas y las concubinas la alabaron. En esa analogía, en ese cuadro espiritual, los santos del pasado, los santos del futuro en el reino de Dios, todos ellos mirarán a la iglesia y le dirán, ¿quién como tú, que te has casado con el Salvador, con el Hijo de Dios? Igual cuando se produce una boda, ¿no? Pueden haber 500 invitados, si es una familia rica, o tal vez 100 invitados. Pero todos los invitados, especialmente las damas, ¿no? Y si son solteras, especialmente ellas, las solteras dirán, ¿quién como tú, quién como ella que se ha casado, ¿no? Con este hombre importante, qué sé yo. Ese es el cuadro. En la eternidad, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio y los santos del reino eterno de Dios dirán de la iglesia, ¿quién como tú, que eres la única que te has casado con el Salvador, el Hijo de Dios? Miren otra vez, fíjense el final del versículo 9. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Esta referencia de las hijas, las reinas, las concubinas, es la misma referencia del versículo 8. Los creyentes de otros tiempos le llaman así a la iglesia. Sigue verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, ilustre como el sol, espantosa como banderas de ejércitos? Es una descripción de la iglesia, hermosa como la luna. Por eso en la Biblia, Cristo es el sol y la luna es la iglesia. Ahí está. ¿Comprenden, hermanos? Un versículo que parece muy sencillo tiene una aplicación tan grande que se extiende a la eternidad, donde millones y millones y millones de los santos de Dios de diferentes épocas exclamarán, ¿quién como ella? La iglesia. ¿Quién como ella? La única que se ha casado con el Hijo de Dios. Porque ellos no, los creyentes del Antiguo Testamento, no son de parte de la iglesia, son el reino de Dios, son salvos, sí, tienen vida eterna, sí, pero no son ellos la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, la iglesia, ¿en qué momento comenzó? ¿En qué momento comenzó la época de la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿no? Ahí. ¿Y cuando terminará la iglesia? En el arrebatamiento. El proceso inverso. Un día vino al mundo para morar en los creyentes. Un día saldrá del mundo el Espíritu Santo, pero no saldrá solo del mundo. Él saldrá junto con la esposa de Cristo, con la iglesia. Y cuando venga la tribulación, el Espíritu Santo obrará indudablemente para salvación de las personas, pero no estará morando en los creyentes a la misma manera como nosotros. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Muy bien, entonces ese es un gran ejemplo de cuál es la manera de interpretar la Biblia. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda.
1 Corintios capítulo 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y comparando la escritura con la escritura. Muy bien. Ahora vamos a buscar otro pasaje de interpretación difícil para comprender también. Revelación, o sea, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a buscar la interpretación de un detalle un poco enigmático realmente aquí en Revelación capítulo 1 y capítulo 2 y 3 también, pero les voy a mostrar. Ahí entonces, después que termina el capítulo 1, viene el mensaje a 7 iglesias, ¿no? ¿De qué manera? Leamos capítulo 2, verso 1. ¿Qué nos dice ahí? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, etc. Pero ¿cómo comienza el mensaje a esta iglesia? Escribe al ángel de la iglesia, ¿ok? Ahora, versículo 8, porque son 7 iglesias, versículo 8, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Es el segundo, ¿no? Ahora el tercero. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ese es el tercero. Luego, 18. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. En todos los casos dice igualito. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué más? Capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Luego, versículo 7, 3, 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Y por último, 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Exactamente igual en las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia. Entonces, queremos interpretar el significado de esta palabra. El ángel de la iglesia. Enigmático, ¿no? Realmente, porque es un ángel de los ángeles, ángel, ¿no? O sea, no un hombre, sino un ángel. ¿Es un ángel realmente? ¿Quién es? El ángel de la iglesia. Muy bien, para interpretarlo nuevamente, nunca podemos olvidar, comparando la escritura con la escritura, y Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, vamos a ver en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús se presenta delante de Juan. Revelación capítulo 1, versículo 16. El Señor Jesús aparece delante de Juan mostrando un poco de su gloria, ¿no? Capítulo 1, verso 16. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. Y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Dice, en su mano derecha, 7 estrellas. ¿Quién es el que tiene en su mano derecha 7 estrellas? ¿Quién? ¿Ah? El Señor Jesús. El Señor Jesús. No. Uy, algo pasó. ¿Aló? ¿Se dañó? ¿Aló? Aló. Vamos a cambiar de micro No, es que ustedes me escuchan, pero en la grabación no se
No sé, en la grabación no sé. Ahí está otra vez. Ya. El que tiene en su mano derecha 7 estrellas no es el ángel, es el Señor Jesús. Y ahora, en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. El que habla estas palabras del verso 20 es Jesús mismo. ¿Ok? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Qué cosa es la diestra? La mano derecha, la mano derecha. Y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Bueno, también está el detalle de los candelabros, eso, pero no lo vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver el significado de ángel de la iglesia. Y el versículo 20, el Señor mismo lo interpreta, ¿no? Diciendo, las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que dice allí, el Señor Jesús está llevando en su mano derecha, ¿qué está llevando? ¿Ah? Ya, pero ¿qué son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Ok? Muy bien. Le llama estrellas y también le llama ángeles. Eso también concuerda porque en el libro de los Salmos dice que se compara a las estrellas con los ángeles. Y con mayor exactitud el Señor Jesús mismo lo dice. Las 7 estrellas de mi diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Versículo 20, 1:20. Ahora entonces, después inmediatamente al capítulo 2, comienzan los 7 mensajes a las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y en cada uno de los casos es lo mismo. Escribe, es como una carta, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de tal lugar. Pero nuestra pregunta en este momento es la siguiente. ¿Quién es este ángel? ¿Qué persona es? ¿Una persona humana o es un ángel verdadero? Esa es nuestra pregunta. Y ahí está, porque estamos tratando de interpretar. ¿Y qué cosa hemos dicho? Siempre habrá una sola interpretación correcta. ¿Cuál es? Hermano Beto, ¿cuál es la única interpretación correcta? Siempre. No. Hermano Mario, ¿cuál es la única interpretación correcta en todos los casos? ¿Usted, hermano, se acuerda? La del Espíritu Santo, muy bien. La única interpretación correcta en todos los casos es la del Espíritu Santo. No la de Enrique Ginocchio, ni de la de Mario Palomino, ni la de Luis Galindo. La única interpretación correcta es la del Espíritu Santo. Entonces, la clave está en encontrar la interpretación del Espíritu Santo. Ya, eso, la de Eugenio Nida, ¿no? Se llama equivalencia dinámica. Sí, ese es otro tema, ¿no? Pero la de Eugenio Nida se llama equivalencia dinámica. Sí, que eso tiene ya que ver con otra regla. Equivalencia dinámica de Eugenio Nida. Bueno, entonces yo les vuelvo a preguntar, porque son cosas muy importantes. Les pregunto, ¿cuál es la única interpretación correcta que hay? ¿Cuál es, Mirla? La del Espíritu Santo. Siguiente pregunta. Si la única interpretación verdadera es la del Espíritu Santo, ¿cómo la encuentro? Comparando la Escritura con la Escritura. Y también, 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y lo vamos a ver en este caso. ¿Quién es el ángel de la iglesia en los 7 casos? ¿Quién es este ángel de la iglesia? Ya, bueno, una alternativa sería que de verdad es un ángel, como sabemos, no es un hombre, sino un ángel venido de Dios.
¿Sería posible esto? Vamos a comparar la Escritura con la Escritura. Y encontramos algo que no concuerda. Veamos, por ejemplo, el capítulo 2. Versículo 5. Capítulo 2, verso 5, es la iglesia de Éfeso. Por lo cual ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Hay 3 palabras aquí que no se pueden aplicar a un ángel de los que vienen del cielo. No, miren la palabra caído, has caído. ¿No decimos siempre los ángeles caídos? Un ángel caído es un demonio. Y recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué más? Y arrepiéntete, versículo 5. Y le vuelve a decir por segundo lugar, en el versículo 5, si no te arrepintieres. ¿Es posible que un ángel se arrepienta cuando si es que ha pecado? No. La Biblia dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no es igual que con los hombres. A nosotros los hombres Dios nos ha dado en su misericordia oportunidad de arrepentimiento. Los ángeles no se pueden arrepentir. Dios no aplica perdón para los ángeles. Si se rebelaron contra Dios, eso es eterno y su destino es el infierno. No hay redención o arrepentimiento para ningún ángel. Es muy distinto de las personas, de los hombres. Y si un ángel pecó, ya se convirtió en un demonio. ¿Cómo es posible que Dios le dice al ángel, si es que es un ángel del cielo, ¿no? Arrepiéntete, ángel. 2 veces le dice arrepiéntete. Y también le dice, ¿de dónde has caído? Eso no es posible. Entonces no concuerda con los ángeles del cielo. No concuerda. Estamos comparando la Escritura con la Escritura. Creo que es en el libro de Judas donde dice, o en segunda de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encadenó para prisiones eternas, etc. No hay ningún caso en la Biblia donde los ángeles puedan recibir la redención en Cristo como nosotros. Eso no existe. Por lo tanto, es imposible que un ángel esté sirviendo a Dios, dirigiendo la iglesia, y habiendo cometido un pecado contra Dios, se pueda arrepentir. No es posible aplicar esto de que el ángel de la iglesia sea un ángel venido del cielo. Es imposible. Entonces, ¿cuál es la única respuesta verdadera, la interpretación verdadera? Es un hombre, es el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia sí puede arrepentirse, puede cometer errores o pecados, y Dios le llama al arrepentimiento al pastor de la iglesia, porque el pastor es un hombre como los demás, aún sujeto al pecado y no es perfecto, y si pecó puede arrepentirse. ¿Ven? ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado la Escritura con la Escritura. ¿Sí? Bueno, depende de qué situación. Por ejemplo, un pastor cayó en adulterio, no, ni hablar. Ese pastor tiene que dejar inmediatamente la dirección de la iglesia, de inmediato, porque está en adulterio. No hay duda ninguna, no puede ser pastor si está en adulterio. Pero ¿cuál es el pecado en este caso? Has dejado el primer amor. ¿Ven? Versículo 4. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Dios le dice al ángel de la iglesia, te has enfriado, así que arrepiéntete, porque te has enfriado. No le está diciendo has cometido pecado sexual, has robado, ni
sino te has enfriado. Tu fervor, el primer amor que tenías, lo has dejado y te estás apagando en tu fervor para con Dios. Por tanto, arrepiéntete. Y eso ya no es asunto pues de algo que signifique, no, se va del pastorado. No ese es el caso. La única explicación posible es esta. Dios le está llamando ángel al pastor de la iglesia. No es un ángel, el pastor es un hombre. Y además está sujeto al pecado todavía el pastor, ¿no? Puede caer y en determinados casos puede ser quitado de su pastorado por el pecado. Es un hombre, pero Dios le llama ángel. Ahí está. Vamos un ratito a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Ahora, el tema aquí es Abraham. Abraham es el personaje aquí, ¿no? Está hablando de Abraham. Entonces, versículo 17. Como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios a quien creyó. ¿Quién es el que creyó? Abraham. Delante de Dios a quien creyó. El cual, ahora se refiere a Dios, ya no a Abraham, el cual, o sea, Dios, ¿no? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Somos santos perfectamente nosotros? No, sabemos bien que no. Pero Dios dice, tú eres un santo de Dios, tú eres santo. A los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los santos y fieles en Cristo Jesús, muchas veces los creyentes son llamados santos en el Nuevo Testamento. No lo somos, pero Dios nos llama santos. Nos atribuye la santidad de Cristo. Por eso se habla de esa doble figura, a veces se dice la doble imputación. Nuestros pecados le fueron imputados a Él, a Cristo. Él se echó la culpa de nuestros pecados. Pero lo inverso también, la santidad de Cristo, Dios la puso sobre nosotros. Dios tomó nuestros pecados y se los cargó a Cristo. Y Dios tomó la santidad de Cristo, su justicia perfecta, y la puso sobre nosotros. Y si no fuera así, no tendríamos acceso al cielo ni a la presencia de Dios. Porque un solo pecado separa al hombre absolutamente de la presencia de Dios. Un solo pecado. Lo que Dios ha hecho es justificarnos del pecado. Ha puesto la justicia perfecta de Cristo sobre nosotros. Nos ha atribuido ser justos así como Él es justo. ¿Ven? Sí, de veras, sí. La doble, sí. Su justicia vino sobre nosotros. Nuestros pecados fueron sobre Él. Y en este caso miren, lo dice con exactitud, delante de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Al creyente en Cristo, que no es santo, Dios le llama santo. Al pastor de la iglesia, que es un simple hombre, Dios le llama ángel de la iglesia. No es ángel, lógicamente, pero Dios le ha puesto ese nombre, el ángel de la iglesia. Es importante, es un instrumento en las manos de Dios. Ahora veamos otra cosa más. ¿Perdón? No lo entendí. Con asma. Y yo creo que Dios
con el asma Dios utiliza más, con la enfermedad utiliza Dios más todavía al que predica. Veamos otra vez entonces Revelación, capítulo 1. Leeremos un poquito más en el capítulo 1, Revelación. Bueno, nos acostumbraremos a decir Revelación, que es Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis es en el griego, Revelación es en castellano, es la misma cosa. Revelación capítulo 1, versículo 12, es la visión de Jesús que el apóstol Juan está viendo. Y volvíme para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahora, estos candelabros de oro eran aquellos de la nación de Israel, ¿no? No son provenientes de la iglesia, los candelabros de oro son los de la nación de Israel. Un solo candelero, pero tenía 7 brazos, era de oro. Esa era la figura más o menos, no está bien dibujada, ¿no? Pero esa es la idea, el candelabro de oro. ¿Dónde estaba este candelabro de oro? Con otros elementos estaba en el lugar santo, en el templo de Dios. Y entonces este es el candelabro de oro, hecho de oro y ardía con aceite de oliva, 7 brazos. Seguimos, versículo 13. Y en medio de los 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es el Señor Jesús, claro. Y ceñido con una cinta de oro por los pechos. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino ardientes, como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Y cuando yo le hube visto, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto. Y aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora nos interesa nomás el detalle del ángel de la iglesia, ¿no? Lo demás no analizaremos hoy día. Pero entonces en el versículo 16 dice: y tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, miren lo siguiente, y así aprendemos a interpretar. Miren el cuadro que hay aquí, el cuadro de Dios. El Señor Jesús, entre varios detalles que no los estudiaremos hoy día, entre otras cosas, lleva en su mano derecha a los ángeles de las 7 iglesias, que también se llaman las estrellas, ¿no? Pero es muy claro, lleva en su mano derecha a los 7 ángeles de las iglesias. ¿Qué significa eso? Que en su mano derecha toda persona lleva su instrumento de trabajo. El que trabaja de diferentes maneras trabaja con herramientas, si es que es trabajo manual, ¿no? Trabaja con herramientas. El carpintero utilizará el serrucho, el cepillo,
Incluso las herramientas eléctricas que el día de hoy hay, ¿con qué las maneja el carpintero? Con la mano, aunque sea eléctrico, pero con la mano maneja la herramienta. El cirujano hace una operación y con el bisturí, o sea, esa cuchilla tan filuda, ¿no? El cirujano opera. ¿Con qué opera? Con su mano derecha. ¿Y cuál es su instrumento? El bisturí. Todos los que trabajan usan su mano derecha, a menos que sea zurdo, pero eso es una excepción. Siempre con la mano derecha. La persona trabaja y lo que lleva en la mano es su herramienta. Esto quiere decir, no es el pastor el que hace la obra de la iglesia, sino el Señor Jesús. ¿Ven? ¿Cómo lo hace? El Señor Jesús tiene en su mano al pastor de la iglesia. Y el Señor Jesús trabaja dentro de cada iglesia por medio del pastor. El pastor es un simple instrumento del Señor Jesús. El pastor es una herramienta del Señor Jesús. ¿Quién hace el trabajo? No el pastor, sino el Señor Jesús. Por eso el pastor aparece en la mano derecha del Señor Jesús. O sea, los 7 pastores, ¿no? Pero si hablamos de uno solo, el Señor Jesús está trabajando en su iglesia, utilizándolo al pastor como su herramienta divina, obrando él, no el pastor. Un cepillo de carpintero, ¿quién hace el trabajo? ¿El cepillo? No, el que trabaja es el carpintero. Y el cepillo es una herramienta nada más. El electricista utiliza, por ejemplo, entre otras, un multitester eléctrico, un aparatito que señala la electricidad, ¿no? ¿Quién trabaja? ¿El multitester? No, el que trabaja es el electricista. El multitester es una herramienta. El cirujano hace una operación. ¿Quién hace la operación? ¿El bisturí? No, el médico es el que opera. Y el bisturí es una simple herramienta del médico. ¿Quién hace el trabajo dentro de la iglesia? ¿El pastor? No. El Señor Jesús está trabajando, no el pastor. Y claro, Él está usando al pastor como herramienta divina dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que nunca lo hemos comprendido. Pero ahí está en la Biblia, ha estado ahí por siglos enteros. Y no lo hemos comprendido, recién lo comprendemos. Cuando interpretamos la Biblia, guiados por acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2. Y comparando la escritura con la escritura. Qué maravilloso realmente, ¿no? Y cuando yo entendí esto, y yo me libré de un gran peso, y cuando yo lo entendí dije, ya entonces yo no me voy a matar en el trabajo que hago. No, ni me voy a deshacer, ni me va a aplastar el trabajo que tengo que hacer. Porque ya entendí, el que hace este trabajo no soy yo, es el Señor. Yo soy una herramienta del Señor, nada más. Qué increíble es eso, ¿no? Interpretar pues la Biblia de manera correcta realmente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener un pequeño descanso, unos minutitos, antes de seguir, ¿ok? Sí. Allá. Sí. Sí, ese es otro aspecto, ¿no? Hay varios que no los analizamos por falta de tiempo, pero cada candelabro es una iglesia. Porque dice, los candelabros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Muy bien. Sí. Versículo 20, sí, otra vez. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Aquí hay una
simbología muy profunda también en el candelabro de oro. En primer lugar, el material de oro. En la Biblia, los materiales que Dios usa tienen un significado exacto. Por ejemplo, el bronce es expiación, el bronce. El altar estaba hecho de bronce, donde se realizaba la expiación, ¿no? El cordero sacrificado. Todos los utensilios del altar eran de bronce. La plata es redención, la plata. Pero el oro es exclusivamente lo divino, el oro. ¿De qué estaba hecho el arca del pacto? A ver, veamos, vamos a dibujar aquí. El arca del pacto era un cofre de madera, pero estaba recubierto de oro. Y encima un cofre de madera fina recubierta de oro puro. Ambos materiales formaban el arca del pacto. Y no lo hemos dibujado, pero encima se llamaba el propiciatorio. Y habían dos querubines, uno frente al otro, en la parte de encima del propiciatorio. Dos querubines de oro. Y dentro del arca moraba la presencia de Dios mismo. Los hebreos le llamaban la Shekinah, la presencia de Dios allí. Y por eso cualquiera que tratase de mirar ahí moría instantáneamente, porque ahí estaba Dios en el arca del pacto. Dos materiales formaban el arca, la madera y el oro, madera muy fina, recubierta de oro puro. ¿Qué significa? Jesús, la madera, su naturaleza humana, que el cuerpo humano es débil, ¿no? Y propenso a deshacerse, a destruirse, a morir, simbolizado por la madera. Es Jesús, madera, su naturaleza humana, pero también oro, madera recubierta de oro, su naturaleza divina. Ambos estaban juntos. El oro recubría la madera, una sola lámina, ¿no? Y formando un cofre. Entonces es Cristo, hombre y Dios, madera y oro. Es Cristo Jesús. Donde vemos el oro, señala lo que es divino. ¿Cómo aparece el Señor Jesús en este capítulo? Veamos. En versículo 13. Vean otra vez. Y en medio de los 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con una cinta de oro por los pechos. Es decir, así, aquí, ¿no? Atravesando sus pechos, una cinta de oro. Fíjense la semejanza con el presidente del Perú, el día que asume el mando, también, ¿no? ¿Qué le dan al presidente? La banda presidencial. Aquí atraviesa su pecho con los colores de la bandera peruana, ¿no? Una banda presidencial, símbolo de su alto cargo, presidente de la República. Por aquí. Igual está el Señor Jesús, ceñido por los pechos con un cinto. Pero ¿qué cosa es el cinto? ¿Una bandera? No, es de oro, indicando su naturaleza divina. Un cinto de oro, porque el oro señala exactamente la naturaleza divina. El oro, ¿ven? Siempre el oro. Ahora déjenme seguir con la idea del oro. Vamos a capítulo 17 de Revelación. El bronce es expiación, la plata redención y el cobre expiación.
La plata es redención, redención, sí. Revelación capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 está la gran ramera, que ya sabemos a quién se refiere, ¿no? Se refiere al catolicismo. No entraremos en mayor detalle en este momento. La gran ramera es el catolicismo. Pero veamos un detalle allí. En el versículo 4, 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, fui maravillado con grande maravilla, etcétera. Pero nos fijamos en un detalle del verso 4. ¿Qué cosa es lo que tiene en su mano? Un cáliz, o sea, una copa. ¿De qué material? ¿Ah? De oro. Tiene en sus manos un cáliz de oro, una copa de oro. Ahora, ¿de qué está llena esta copa de oro? Lleno de abominaciones y de la suciedad, el pecado, llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Y por qué esta mujer tan terriblemente pecadora delante de Dios? El catolicismo. ¿Por qué aparece si decimos que el oro señala solamente lo que es divino en la Biblia? Donde hay oro es lo divino, siempre. Entonces, ¿por qué esta mujer, enemiga de Dios, aparece con una copa de oro? ¿Por qué? Eso. Lleva la copa de oro así, ¿no? En sus manos. La copa de oro. Porque el mundo la ve como la portadora de las cosas de Dios. Por eso, el mundo cree que el catolicismo lleva las cosas de Dios. Es por eso que Dios la pinta, Dios la coloca llevando en su mano el cáliz de oro. Aparentemente es portadora de las cosas de Dios a los ojos del mundo. Por eso lleva la copa de oro. Sí. Ah, sí. Sí. Ajá. Claro, el catolicismo. Uno de los tres, sí. En este caso es a los gentiles. Sí. Ajá. Pero en este caso, tiene usted razón, es al mundo de los gentiles, sí, no tiene que ver con Israel. Pero una cosa, el mundo la ve a la Iglesia Católica con la copa de oro. El mundo cree que el catolicismo lleva las cosas de Dios, por eso la ven con la copa de oro. Sin embargo, no se dan cuenta que hay adentro de la copa de oro. ¿Y qué hay adentro de la copa de oro? Ahí dice, ¿no? Lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Eso es el catolicismo. El mundo piensa que lleva las cosas de Dios, pero está lleno de... Aquí está, acá mismo, sí. La cual, acá está, la ha fornicado con los reyes de la tierra, sí. Sí. Siempre ha sido así. Bueno, ¿por qué he mencionado el oro aquí? Para que ustedes vean que en todos los casos el oro señala lo divino. Y aún en este caso, lleva el oro en su mano, la copa de oro,
porque el mundo piensa que ella, la Iglesia Católica, es portadora de las cosas divinas. Sí. Versículo 4. Sin embargo, la copa está llena de abominaciones. Sí. Sí, siempre se han casado con los presidentes, sí. Sí, todo el tiempo, sí, ajá. Sí. Claro. Entregándose al poder político, siempre así. Ahora, como les decía, mencioné el oro, ¿no? Ahora volvemos a capítulo 1, porque de ahí era la pregunta, los candelabros de oro. Les he hablado bastante del material de oro, porque el oro siempre es lo divino. No hay otra simbología. El oro siempre es lo de Dios, lo divino. El candelabro de oro que estaba dentro del tabernáculo era de oro puro. Ardía con 7 brazos. Cada brazo ardía con aceite de oliva. Nunca se apagaba. Era el mandamiento de Dios. No debía apagarse jamás, ni de día ni de noche. Entonces, el Señor Jesús lo dice, los candelabros de oro son las 7 iglesias. Los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. O sea, un candelabro de oro señala a una iglesia local. Muy bien, un candelabro de oro es una iglesia local. Puede ser la iglesia bautista de San Fernando Chosica. Fíjense en esto. El candelabro señala a la iglesia local, pero está hecho de oro. Naturaleza divina. Y aunque nosotros no somos de naturaleza divina de ninguna manera, pero Dios nos considera integrantes de su naturaleza divina al estar unidos a Cristo. Y eso es algo misterioso que no se puede explicar, ¿no? La iglesia se unirá al Cristo eternamente, el esposo y la esposa. Pero Él es Dios y nosotros somos hombres. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Porque cuando 2 esposos se casan, son lo mismo, ¿no? Son humanos, hombre y mujer. Tienen el mismo cuerpo humano, claro, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer. Pero en este caso es distinto, porque la iglesia es humana, o sea, somos hombres. Pero Cristo es hombre también, pero no solamente es hombre, también es Dios. Se ha unido lo que es divino, Cristo Jesús, con lo que es de la tierra, con lo que es humano. ¿Qué explicación tiene eso? Pues no intentemos explicarlo porque es más misterioso de lo que podamos entender. Dios está uniéndose con el hombre. Cristo, que es Dios, se está uniendo con el hombre, con la iglesia. El candelabro de oro señala su naturaleza divina. Señala que la iglesia tiene, entre comillas, naturaleza divina. Ya sabemos que no vamos a decir esa locura de que somos Dios. Pero miren cómo Dios mira a su iglesia. ¿Por qué la coloca a su iglesia, la iglesia local, con el oro? Porque está diciendo, pertenece a Dios mismo. Ajá, sí. Además, al ser morada del Espíritu Santo, tal vez esa sea la explicación. Los creyentes de la iglesia somos morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, cada creyente es un templo de Dios. Es morada. ¿Qué cosa es un templo? Donde Dios mora. Y Dios mora en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un creyente. Somos templo de Dios. Y tal vez por ahí va la explicación, ¿no? Porque somos morada del Espíritu Santo, Dios muestra a su iglesia como naturaleza divina, relacionada con la naturaleza divina.
del oro, del candelabro de oro. Muy bien, algo más. 7 brazos, pero un solo candelabro. No son 7 candelabros. Hay 7 de estos. Este es uno de una iglesia, el otro de otra iglesia, 7 candelabros en total. Pero si hablamos del candelabro, es uno solo, porque tenía un solo pie y dividido en 7 brazos. Entonces, cada iglesia local, muchos integrantes de la iglesia local, muchos creyentes, pueden ser 10, 20, 50, 30,000, lo que sea, muchos integrantes, pero una sola iglesia local, ¿ve? Una sola. Cada creyente alumbra con el Espíritu Santo, porque cada brazo estaba alumbrando día y noche con aceite de oliva. El aceite de oliva es el Espíritu Santo. Cada creyente, integrante de la iglesia local, arde y alumbra con el Espíritu Santo de día y de noche. Eso es. Así mira Dios a su iglesia local. Nosotros somos ese candelabro de oro. Uno solo. El candelabro es uno solo, pero integrado por muchos creyentes. En este caso son 7, representando a cualquier número, ¿no? 20, 100, 800. Es un número representativo. Muchos creyentes, pero una sola iglesia. Ahí está el cuadro de Dios sobre la iglesia local. Bueno, esa fue la pregunta de Mario, ¿no? ¿Qué más habías preguntado, Mario? Ya, sí, a ver. ¿El candelabro? ¿Ah? Ya. Sí. No. El candelabro de oro que está aquí, recuerda, son 7, este es uno, 1, 2, son 7, ¿no? Estamos viendo uno. El candelabro de oro está señalado, el Señor Jesús mismo lo dice, el candelabro es la iglesia local, una iglesia local. Ahora, tu pregunta es interesante porque... Ya. Sí. Bueno, no, la Trinidad no. Pero si me das tiempo para explicarte, te explico, ¿ve? La Trinidad no. Pero sí hay algo que no lo iba a explicar porque requiere más tiempo, pero se lo voy a explicar ante la pregunta de Beto, ¿no? Bueno, Beto está preguntando si señala la Trinidad. No, la Trinidad no señala. Señala a los creyentes de la iglesia local. Pero hay una cosa, este es un caso único, digamos excepcional, es este caso. Porque el candelabro de oro, por un lado, representa a la iglesia local, pero también representa al Espíritu Santo. Eso sí, representa al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Vamos a ir al mismo Revelación. Capítulo 4. Ahí mismo en Revelación, capítulo 4. Cuando ya terminan los mensajes a las 7 iglesias, el apóstol Juan es llevado al cielo. En capítulo 4. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al decirle sube acá, es decir, sube al cielo. Verso 2. Y al punto yo fui en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo. Perdón.
y sobre el trono estaba uno asentado. Ese es Dios el Padre. Y el que estaba asentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardonia. Y el arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y había 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, en el versículo 5 es llevado Juan a la presencia misma de Dios en el cielo. Y ahí dice que habían delante del trono de Dios 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. ¿Las cuales son estas 7 lámparas? Los 7 espíritus de Dios. ¿Qué cosas son los 7 espíritus de Dios? Pues parece también enigmático, ¿no? Y este es otro ejemplo de interpretar un pasaje dificultoso. Si aplicamos bien estos 2 principios, comparando la Escritura con la Escritura, si aplicamos bien 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a comparar la Biblia con la Biblia. Y recuerden que dice el versículo 5, 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a comparar con Isaías, creo que es capítulo 9. Perdón. Sí, ¿no? Ya. Eso. Isaías 9:6. Profecía del nacimiento del Señor Jesús. Isaías 9:6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro. Y llamarse este versículo no es. Es profecía de Cristo, sí, pero es más bien en el capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11. ¿Ah? 11, sí. También otra profecía del nacimiento de Cristo. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová, etc. Voy a borrar un ratito aquí. Entonces, ahí en Revelación nos dice que delante del trono de Dios estaban 7 lámparas, ¿no?
ardiendo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces es un poco enigmático. ¿Quiénes son estos 7 espíritus de Dios? ¿Quiénes son? Y comparamos la Escritura con la Escritura. Y vemos aquí que los 7 espíritus de Dios son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo de Dios es el mismo manifestado en 7 espíritus. Vamos a copiarlo, aquí está, Isaías 11. Uno, ustedes me dicen, Espíritu de Jehová, ¿no es cierto? Versículo 2. 1, Espíritu de Jehová. 2, a ver, díganme. Ya, pero la frase completa es espíritu. Espíritu de sabiduría. Número 3. Espíritu de inteligencia. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de fortaleza. 6. Espíritu de conocimiento. 7. Espíritu de temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová. Muy bien, entonces encontramos exactamente que el Espíritu Santo tiene estas 7 manifestaciones. No es que sea desdoblado en 7 personas diferentes, no tengamos cuidado con eso, no, es un solo espíritu. De la misma manera que el candelabro de oro. El candelabro de oro era uno solo y por la parte de arriba eran 7, ¿no? 7 brazos. Pero no son 7 candelabros, son un solo candelabro. Un solo Espíritu Santo, señalado igual que el candelabro de oro por 7 espíritus. Ahí se le llama exactamente, Isaías 11, versículo 2. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y por último, espíritu de temor de Jehová. Entonces, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios el Padre es el mismo Espíritu Santo. ¿Ven? No hemos dado nuestra interpretación privada. No lo hemos inventado. ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado la Escritura con la Escritura. Y encontramos que concuerda con exactitud. Si en Revelación dice los 7 espíritus están delante del trono de Dios. Comparamos con Isaías 11:2 y encontramos que es el mismo Espíritu Santo manifestado de 7 maneras. Al igual que en el candelabro de oro, ¿no? Un solo candelabro, 7 brazos. Un solo Espíritu Santo, 7 manifestaciones, digamos así. Ahí está. No hemos inventado nuestra idea. Hemos comparado la Escritura con la Escritura. Hemos comparado Revelación con Isaías. Y encontramos que concuerda con exactitud. Si no hubiera esta concordancia exacta, entonces no
No podríamos decir eso, pero está ahí, ¿ve? Además, en Revelación dice ardiendo, lámparas ardiendo. Por eso decimos, el candelabro de oro, eso me olvidaba de decirles. El candelabro de oro, en este caso, es un caso muy excepcional, tiene dos simbologías. Una es la iglesia local, el candelabro de oro. Y la otra simbología es el Espíritu Santo, lo que está acá justamente. No que la pregunta del hermano Beto fue si señala a la Trinidad. No, a la Trinidad no señala, pero sí señala al Espíritu Santo, el candelabro de oro. Entonces encontramos que el candelabro de oro en la Biblia tiene dos simbologías. Una, el Espíritu Santo, y otra, la iglesia local. Muy pocas veces hay simbologías que sean dobles en la Biblia. Eso es muy, muy raro, pero en este caso sí. Un solo elemento, el candelabro de oro, con dos simbologías. La iglesia local, por un lado, y también el Espíritu Santo. ¿Bien? Y también está incluso señalado en el libro de, déjenme buscarlo, voy a buscar la concordancia un ratito. Zacarías es. Zacarías antes de Malaquías. El versículo que estoy buscando es que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4:6. Ya. Gracias, Mila. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. A ver.
Ahí está, otra vez señalando el candelabro de oro como figura del Espíritu Santo, ¿ve? Y por eso digo, doble simbología. Es un caso muy raro, ¿ah? Un solo elemento bíblico, el candelabro de oro, con dos simbologías. Una, la iglesia local, revelación. Y otra, el Espíritu Santo. Ahí leemos. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, vi y he aquí un candelero todo de oro, y su bacía sobre su cabeza, y sus 7 lámparas sobre él, 7, y las lámparas que están sobre su cabeza tienen 7 vasos. Y 2 olivas están sobre él, la una a la mano derecha de la bacía y la otra a su mano izquierda. Y hablé y dije a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y aquel ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Ahí está, ¿ven? El Espíritu de Dios, señalado por el candelabro de oro que acaba de mencionarse en el versículo 2, versículo 3. No, en el versículo 3 no, porque eso ya es otra cosa. 2 olivas sobre él. Y esos son esos 2 elementos. Las del versículo 3 son otras cosas. Pero en el versículo 2 nos habla exactamente del candelabro de oro con 7 brazos. Y entonces él pregunta, ¿no? ¿Qué es esto, Señor? ¿Y qué le contesta? No con ejército, sino con mi espíritu. Está diciendo, este candelabro de oro señala a mi Espíritu Santo. ¿Bien? Ahí se ve. Un caso rarísimo, como digo. No, yo no he encontrado hasta ahora otro caso donde un solo elemento bíblico señale 2 cosas. Por un lado, señalando a la iglesia local, y por otro lado, señalando al Espíritu Santo. Pero así está, ahí está. Es innegable esa simbología. Muy bien, ya hemos llegado a la hora, hermanos. Ya tenemos que terminar. Ya no tuvimos ni descanso. Sí, pues, no. Ustedes me deben a mí un break. ¿No ve que yo me canso también enseñando? Sí. El que rompió el hermano Mario hizo una pregunta. Sí, pues, ¿no? Mario, que fue preguntón. También Beto también estaba preguntando. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, pues. Hay mucha bendición, ¿no?, en aprender la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre Santo, por cosas tan maravillosas, profundas, eternas que hallamos en tu palabra. Como tú has dicho, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que tú has preparado para los que te aman. Oh Señor, gracias, Padre Santo. Ilumina nuestras vidas con tu palabra. Y esa esperanza tuya que nos espera es la que sostiene nuestra vida en la lucha diaria, en la batalla espiritual. Te damos las gracias, Señor, Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.